Mi correo electrónico es julieta@astro.unam.mx. Lo voy a repetir, julieta@astro.unam.mx. Y si tienen alguna duda o lo que sea, ahí está mi página, pero como es latosa de copiar, me pueden escribir y yo se las remito. Y en esa página está un curso básico de astronomía, hay libros en línea para chiquitos, medianos y grandes, videitos, en fin, la bola de cosas. Lo más importante es darle las gracias a la red por haberme invitado. No saben el privilegio que es para mí poder estar con ustedes. Gracias, Fernando, por tu compañía. Pues yo les voy a platicar del agua en otros mundos. Ya se han descubierto exoplanetas que giran en torno de otras estrellas que tienen agua. Por ejemplo, alrededor de la estrella Cervantes hay 4 mundos: Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho. Y Quijote tiene agua, atmósfera. Y bueno, Sancho tiene anillos mucho más grandes que los de nuestro Saturno. Ahora la pregunta es, ¿cómo diablos le hacemos para encontrar otros mundos? Si miramos el cielo con los mejores telescopios, no podemos ver directamente a estos planetas. Y lo interesante y lo fabuloso de la ciencia es que se arreglan maneras de obtener información para poder descubrir lo que queremos. Como vemos muy poquitas estrellas a simple vista, pues se imaginarán que toda la luz entra por nuestra pupila, que es minúscula. Pues lo que hacemos los astrónomos es inventarnos unos embudos para la luz que permiten ver lo que no podemos ver a simple vista. Y precisamente con grandes telescopios, tanto en tierra como en el espacio, pues podemos observar los planetas. Antes de descubrir los primeros planetas, se observaron las nebulosas, como la nebulosa de Orión. El telescopio espacial estaba hecho para ver a los objetos más distantes, las galaxias, el universo, pero como era miope cuando se puso en órbita, antes de que lo repararan, tuvo que observar los objetos más cercanos. Por ejemplo, la nebulosa de Orión, que está a 100 años luz de distancia, y ahí descubrió estos objetos nebulosos que son sistemas solares en formación. Esta imagen no es del telescopio espacial, es mucho más reciente, es en luz de microondas, la tomó un radiotelescopio que está en el desierto de Atacama, en Chile. Y estas nubes se han estudiado gracias a los campos magnéticos que tienen y se ha podido estudiar centenares de estas nubes de formación planetaria y se ha descubierto cómo se forman los planetas. Se forma la estrella en la parte central y queda rotando alrededor de la parte central una nube que es aplanada. Esto se debe a que está rotando. Los objetos celestes como la Luna o el Sol o la Tierra son esféricos porque la Tierra, fuerza de gravedad central, atrae a todo hacia el centro. Pero los objetos que giran, por ejemplo, si hago girar este pañuelo, pues se aplanan porque están dando vueltas. Y esto le sucede a las nubes de formación planetaria. Y con la materia que está ahí se va agregando diferentes sustancias para formar a los planetas. El sistema solar, por supuesto, se formó de la misma manera, con el Sol en el centro, y los planetas se formaron con la materia que sobró. Se forma en el centro de una nube la estrella, en este caso el Sol. Con la materia que está girando alrededor se forman los planetas, se va agregando la materia, y los planetas cercanos al Sol son piedras, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, porque como estaba muy caliente el Sol recién nacido, se evaporaron todas las sustancias volátiles. Y los planetas más externos, pues son grandes porque acumularon más material en sus órbitas, pero también porque no se evaporaron las sustancias volátiles. Ahora pasemos a los planetas fuera del sistema solar. En primer lugar, ¿cómo se descubren? Bueno, pues es bastante trivial. Si yo tengo un objeto que atrae a otro,
pues da vueltas en torno de él. Por ejemplo, la luna da vueltas en torno de la Tierra, porque está dando vueltas, y el sistema solar se mantiene unido porque los planetas están dando vueltas. Aquí tengo una tabla, y aquí tengo un objeto que pesa, y si lo suelto, pues se cae en la tabla. Pero si me voy medio lejos, allá dicen esto. Si me voy medio lejos y pongo este objeto en la tabla y le doy vueltas, pues no se cae. Y no se cae justamente porque está girando. Así es que cuando se forman los sistemas planetarios, se mantienen unidos por la fuerza de gravedad. Ahora, ¿cómo gira uno en torno del otro? Vamos a suponer que tenemos dos astros iguales, dos estrellas, dos planetas, en fin, dos objetos iguales. Vamos a suponer que esta vara es la fuerza de gravedad que une a los dos y vamos a observar cómo gira uno en torno del otro. Y para eso voy a poner este cordón y los voy a poner a girar. Y como ven, giran en torno de lo que se conoce como el centro de masa, es decir, la parte central. Si ahora, en lugar de tener dos objetos iguales, tengo uno que tiene más materia que el otro, ahora tengo una pelota de plastilina más grande, pues ahora el centro de masa se va a correr hacia el objeto que tiene más materia y ahora giran de manera distinta. Y vistos desde arriba, pues yo vería que en lugar de que una estrella, por ejemplo, se mueve en línea recta, va moviéndose de manera oscilante porque a veces su planeta o su estrella compañera lo atrae hacia un lugar y hacia el otro. Y así se descubren los planetas extrasolares. No es que se vean directamente, sino que cuando una estrella, en lugar de ir derechita, se mueve de manera ondulante, quiere decir que tiene un compañero o varios, y puede ser una estrella o un planeta. Se han descubierto 4,000 planetas extrasolares fuera de la Tierra. Muchos son mucho más grandes porque son más fáciles de descubrir, porque hacen que su estrella se mueva de manera más importante, pero con las nuevas técnicas de computadora también se pueden descubrir planetas que tienen masas cercanas a la de la Tierra. Y una vez que se descubren, se puede medir su tránsito delante de la estrella. Entonces se puede medir cómo el planeta pasa delante del disco de la estrella. Y esto hace que absorba parte de su luz. Es decir, vemos toda la luz de la estrella, pero cuando el planeta pasa delante de ella, absorbe parte de su luz. Y si tiene una atmósfera, pues absorbe cantidades diferentes de luz. Es decir, esto se llama el tránsito de un planeta. Y cuando el planeta tiene anillos, pues se ve más notable el tránsito. Vamos a volver a poner los planetitas aquí en la pelota, y en la pelota vamos a volver a poner los planetas en la varita que simula la gravedad. Y ahora uno vamos a ponerle un anillo bien grande. Y entonces, si los ponemos a girar, pues como ven ustedes, uno oculta al otro y de esta manera se puede medir la presencia de anillos y de atmósfera. Y se han descubierto varios planetas extrasolares con anillos. En México tenemos un observatorio en San Pedro Mártir, que es un lugar espléndido porque tiene muy poquita luz en el entorno y hay una ley del cielo que ya pasó para que se prohíba que las luminarias alumbren al cielo donde no hace falta la luz, sino que tienen techitos
para que se iluminen las calles donde pasan las personas. Y ahí hay un telescopio que se llama Saint-Exupéry, en honor del Principito, y es un telescopio robotizado. Es decir, se puede manejar de manera autónoma y ya se han descubierto planetas extrasolares desde México. ¿Cómo sabemos de qué están hechos los planetas? ¿Cómo podemos detectar sus composiciones? Pues con sus espectros, con los arcoíris, con las gamas de colores de los astros. Podemos usar, se podría usar, por ejemplo, el detergente de la cocina para ver los arcoíris o estas nuevas envolturas que también dispersan la luz. Y resulta que cada fuente de luz tiene un espectro diferente, una gama de colores distintas. Por ejemplo, si ponemos incandescentes el hidrógeno o el helio o el mercurio, pues cada sustancia tiene su huella digital. Así es que comparando las gamas de color de los objetos celestes con los terrestres, podemos saber su composición química, su densidad, su temperatura y su velocidad, es decir, sus propiedades físicas. Y así se han encontrado la bola de planetas extrasolares. Se han descubierto algunos que están totalmente fundidos, están hechos de lava porque apenas se están formando. Hay otros que se llaman de dulce de algodón porque son menos densos que Júpiter y Saturno. Y algunos son azules, otros naranjas, otros color de rosa. Se han descubierto planetas que tienen tan alta presión que en el interior tienen diamantes. Y por supuesto, se han encontrado planetas que tienen agua y vapor de agua. Y esta se puede medir en la atmósfera justamente por el espectro. Y bueno, esto nos hace pensar inmediatamente en la vida. Hay una zona que se llama la zona habitable en torno de los planetas. Si están muy cerca, están muy calientes, como Mercurio, por ejemplo, y ahí no puede haber agua líquida. Si están muy lejos, están muy fríos, como Plutón, y ahí pues toda el agua está congelada. Pero hay una zona donde puede haber agua líquida y vapor de agua. Y depende de la estrella. En las estrellas muy calientes, las más grandes, pues la zona habitable está muy lejos, y en las estrellas enanitas está más cerca, y en el Sol pues está más o menos donde están la Tierra y Marte. Y justamente se han descubierto varios ejemplos de exoplanetas que están en la zona habitable, es decir, que tienen agua. Ahora, ¿por qué es tan importante la presencia de agua en el universo? Porque si hay una fuente de luz, en este caso el sol, y agua, pues puede haber vida. Y por supuesto que nos encantaría descubrir vida extraterrestre. El sol es una estrella muy generosa, ha vivido 4.500 millones de años y vivirá otro tanto con una temperatura muy constante, y esto ha permitido que pueda florecer la vida en la Tierra. Ahora, las estrellas más pequeñitas de todas, las enanas rojas, son mucho más abundantes y viven millones de veces más que el Sol. Es decir, si estas estrellas enanitas tienen planetas que tuvieran vida y otra civilización, pues esta tendría más tiempo para desarrollarse y tal vez podría haber vida inteligente. El problema con las estrellas enanas rojas es que tienen muchas más explosiones y erupciones violentas que el Sol. En nuestro caso, nuestro Sol emite radiación letal, pero la Tierra tiene un campo magnético que evita que esa radiación llegue directamente a nuestro planeta, desvía estas partículas. Cosa que no sucede en la Luna ni en la estación espacial, y por eso algunos astronautas pues sufren por esta radiación. Pero estas estrellas enanas rojas entonces
son mucho más violentas, pero si sus planetas tuvieran campos magnéticos más intensos que el de la Tierra, podría desarrollarse ahí vida. Ahora, si la Tierra se formó tan cerca del Sol y perdió casi toda su agua, ¿de dónde viene el agua de la Tierra? Bueno, una vez que se enfrió la Tierra, se degasificó y parte del agua que estaba mezclada con las rocas internas pasó a la superficie. Pero sobre todo es que en esa época hubo muchísimas colisiones de cometas contra la Tierra. Y gracias a eso tenemos agua en la Tierra. Todos los días caen cometas al Sol, a veces caen a la Luna, pedacitos de cometa, y si caen del lado noche, cuando sale el Sol del otro lado, hay pequeños géiseres en la Luna. Así es que el agua de la Tierra llegó del cielo, textualmente. Y la vida, ¿cómo se generó? Pues las teorías más recientes es que en las pozas hidrotermales, donde viven organismos muy resistentes, se formaron las primeras cadenas que posteriormente fueron arrastradas a lagos poco profundos, de ahí fueron transformándose hasta formar a las primeras células. Pero hay extremófilos en lugares muy extraños. Dentro de las cavernas de Chiapas hay sitios donde no hay luz de sol y hay organismos que viven a base de compuestos azufrados. En el pico de Orizaba, debajo del hielo congelado, Rafael Navarro, que lamentablemente murió por COVID, es una desgracia terrible, él estudiaba los organismos que vivían debajo del hielo del pico de Orizaba, que es el pico que tiene el bosque más alto del mundo. Y también se ha descubierto en vida en las chimeneas hidrotermales. Es decir, en las profundidades submarinas donde no hay luz de sol, se producen compuestos nitrogenados y azufrados que permiten la existencia de vida terrestre. Es decir, el calor de la Tierra sale y este calor produce sustancias que nutren a la vida submarina. Ahora, toda la vida en la Tierra está hecha con moléculas de RNA, de DNA. Pero si en estos exoplanetas que se han descubierto hubiera otros tipos de vida, pues sería muy interesante, no tiene por qué ser idéntica a la nuestra. Y si fuera idéntica a la nuestra, pues sería muy raro, tal vez hubo algún proceso que diseminó la vida por el universo. Ahora, ¿dónde podría haber vida en el sistema solar? Pues en Marte, como saben, ahorita está Endeavour buscando restos fósiles, pero hay un mar subterráneo salobre debajo del polo sur de Marte y ahí podría haber vida. Porque Marte pues se asemejó mucho a la Tierra en el pasado. Lo que pasa es que tuvo un efecto invernadero a lo bestia y perdió su atmósfera y se evaporó el agua y por eso ahora es un mundo desertificado. Y eso le puede pasar a la Tierra también. Si seguimos con este problema del efecto invernadero, además de que van a subir los niveles del agua de mar y va a haber menos huracanes, pero más violentos, y los desiertos van a aumentar de tamaño y van a caer granizos gigantescos, pues a la Tierra le puede pasar lo mismo que a Marte. Y por eso es tan importante cuidar nuestra atmósfera, no solo el agua de la Tierra. Ahora hay mundos en el sistema solar como 2 satélites, uno de Júpiter y uno de Saturno, que se llaman Europa y Encélado, y ambos tienen glaciares en la superficie. Y a través de los huecos entre los glaciares surgen géiseres. Y estos géiseres no solo son de agua, sino que tienen materia orgánica. Es decir, en estas 2 nubes podría haber vida submarina similar a la que hay en la Tierra. ¿Y cómo sabemos todo esto? Pues gracias a nuestros cerebros. Nuestros cerebros son unas herramientas extraordinarias que nos permiten analizar con técnicas modernas, con nuestras computadoras, con nuestro trabajo, qué hay en el universo.
Muchas gracias. Doctora Julieta Fierro, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. El doctor González Villarreal también está por ahí. Aquí estoy. No tenemos, bueno, hay muchísimas felicitaciones en redes sociales, nos están siguiendo un montón de personas, doctora. Gracias. Y creo que Disculpen por las interrupciones. no, al contrario, en este mundo digital sabemos que, y este trabajo en casa, sabemos que esto es algo de todos los días. Gracias. Doctor González, tenemos un par de minutos si usted quiere hacerle una pregunta a la doctora Julieta Fierro. Mire, mi pregunta se la estaba haciendo hace un momento, y es que mucho estamos hablando de dónde viene la Tierra. Ya nos dijo algo, pero el asunto es de dónde viene el agua que tenemos en la Tierra. Y nos dijo ahora que venía primero en sus mismos minerales de su formación, desde su formación. Pero he oído también que el agua también es un asunto una sustancia que, que existe en el universo en general y también en los cometas. Entonces, ¿cuál es, digamos, la teoría o la explicación de que tengamos agua en la Tierra y que tengamos una atmósfera? Por cierto, doctora, la atmósfera de la Tierra, si uno toma una naranja y la mete en agua, queda una película de agua alrededor. Pues esa película de agua es similar a lo que obtenemos de atmósfera y también del mar. O sea que es una muy pequeña cascarita alrededor de la Tierra en donde tenemos la vida y donde se dan la mayor parte de los fenómenos que tienen que ver con el agua, en la atmósfera y en el mar. Entonces, dependemos de una muy pequeña capa que rodea a la Tierra y que es realmente donde se aloja la vida. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? ¿Cómo es que se conjuntaron esas cosas para darnos nuestra Tierra? Pues sí, la Tierra recién formada estaba fundida. Si yo amarro un objeto pesado con un hilo y suelto el objeto, cuando corre el hilo por mis dedos se calienta. Así es que cuando se agregaron las rocas para formar a la Tierra estaba fundida. Y justamente porque estaba fundida, la materia más densa se fue al centro y por eso nuestra Tierra tiene un núcleo de hierro y de níquel y está estratificada cada vez con capas menos densas. Cuando la Tierra se formó, estaba muy caliente, pero se empezó a enfriar y se desgasificó. Y parte de esos gases, pues justamente eran vapor de agua, pero muchos otros gases, nitrógeno, por ejemplo. El oxígeno vino mucho después, cuando apareció la vida y los primeros organismos vivientes anaeróbicos produjeron el oxígeno, y el oxígeno empujó pues un fuerte avance en la evolución. Y por supuesto chocaron muchos cometas. Por ejemplo, el agua en la Luna, que existe ahora, fue un cometa que cayó en un cráter de la Luna donde nunca llega la luz del Sol y está enterrado ahí ese cometa. Ahora los cometas caen con menos frecuencia a la Tierra y por fortuna sabemos qué órbitas tienen y hay maneras de desviarlos de sus órbitas o de desintegrarlos. Y efectivamente, el agua de la Tierra parece muchísima, pero si hiciéramos una pelota de agua del tamaño de toda el agua de la Tierra, cubriría un pedacito pequeñísimo de nuestro país, y el agua dulce muchísimo menos. En realidad es, como usted dice, muy poco abundante. Y es porque justamente cuando se formó la Tierra, pues estaba muy caliente y perdió casi todos sus gases. En cambio, sustancias como el hidrógeno y el oxígeno que forman el agua son muy abundantes en el Sol, en Saturno, en Júpiter, porque estos planetas se formaron lejos del Sol y no se degasificaron. Y efectivamente en el medio interestelar hay agua, pero bueno, hay una partícula por cada centímetro cúbico, o sea que es muy poquita.
pero en estos mundos que se han descubierto sí hay vapor de agua suficientemente abundante como para poderlo detectar desde la Tierra. Gracias, doctora. Doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Hemos llegado al final de esta charla de divulgación científica con lo que decíamos, la divulgadora científica más importante de México. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a todas y a todos los que nos están viendo en redes sociales, les recordamos que a la 1:30 tenemos otra plática en la que analizaremos el tema de ciudades hidrointeligentes, qué son y cómo las construimos. Nos vemos entonces a la 1:30 y doctora, muchísimas gracias. No, muchas gracias, doctora. Y les recuerdo que mi correo es julieta@astro.unam.mx. Si tienen dudas me pueden escribir o si no les puedo remitir a mi página donde hay varios materiales de astronomía. Les deseo lo mejor del mundo y que pronto recuperen su libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.